Bueno, entonces prosigamos con estos ejercicios. Aquí dice, desarrolle un algoritmo que solicite la cantidad de horas de alquiler de un vehículo, el número de kilómetros recorridos y el valor del vehículo. Luego nos dice, calcule el valor del alquiler si este es igual al valor por horas que corresponde al número de horas por el 30% de un salario mínimo legal vigente mensual. El valor de desgaste, hay que calcularlo también, del carro, que es igual al número de kilómetros recorridos por el 0,1% del precio del vehículo. El impuesto de turismo, que equivale al 10% del valor del alquiler. El algoritmo debe mostrar los valores por cada uno de los conceptos y el valor total a pagar. Bueno, entonces aquí, como ya sabemos, necesitamos hacer un buen análisis en el cual vamos a identificar lo que son nuestras entradas. Entonces tenemos acá análisis, acá ¿ah? Tenemos el análisis, ok, acá análisis, tenemos nuestro diseño en pseudocódigo, terminamos con la prueba de escritorio, que es probar nuestro diseño. Luego acá en el análisis, recordemos que debemos identificar lo que son las entradas, la salida y el proceso que me convierte esas entradas en la salida esperada. Listo, muy bien. Sigamos. Dice, desarrolla un algoritmo que solicite palabra clave que me indica entrada de datos o datos que el usuario debe proporcionar. Dice que solicite la cantidad de horas de alquiler. Entonces esa es una entrada. Entonces acá ponemos horas alquiler. ¿Sí? Horas alquiler. Muy bien. ¿De qué tipo es horas alquiler? Estamos midiendo tiempo. Y el tiempo en horas podemos decir que se alquila un vehículo por 3,5 horas, 2,8 horas y ese tipo de fracciones, por lo cual se es muy acertado definirlo como tipo real. Luego dice, horas de alquiler de un vehículo, el número de kilómetros recorridos. Entonces decimos kilómetros recorridos. Igualmente es una magnitud de distancia, lo más razonable es definirla como real. Y luego nos dice el valor del vehículo, entonces ponemos valor vehículo, el valor vehículo y este lo definimos también en real porque estamos hablando de dinero. En videos anteriores ya les he explicado por qué es conveniente definir variables que me va a almacenar un valor de dinero como tipo real. Bueno, no tenemos más entradas. Aquí solamente tenemos esas tres. Bueno, ahora ¿cuál es la salida? Sí, entonces vamos a leer. Calcule el valor del alquiler del vehículo, que me dice cómo se calcula. El valor del desgaste, igualmente me dice cómo se calcula. El impuesto al turismo, que igualmente me dice cómo se calcula. Y en el literal D dice, el algoritmo debe mostrar los valores por cada uno de los conceptos y el valor total a pagar. O sea que debemos mostrar el valor del alquiler, el valor del desgaste y el impuesto de turismo y el gran total. ¿Sí? Entonces nuestra salida se compone de esas cuatro variables: valor de alquiler, el valor del desgaste, el impuesto de turismo y el gran total, que es la suma de esos tres. Bueno, entonces el valor alquiler
el valor alquiler, ¿de qué tipo será? Pues es dinero real. Luego dice el valor del desgaste. Valor del desgaste me involucra un porcentaje, o sea que hay división involucrada, lo más acertado es definir la real. Entonces tenemos valor desgaste y lo definimos real. Luego, ¿qué nos queda? Nos queda el impuesto al turismo, que igualmente me involucra un porcentaje, es decir, una división, y lo ideal es definirlo de tipo real. Muy bien. ¿De qué más se me compone la salida? En el literal D dice que debo enseñar un total. Entonces, valor total o total le podemos poner. Total. ¿De qué tipo es? Es dinero. O sea que real. ¿Cuál es el proceso que se debe seguir? Pues hay que hallar el proceso para calcular el valor del alquiler, el valor del desgaste, el impuesto al turismo y cómo obtenemos ese valor total. Bueno, entonces aquí el valor del alquiler, ¿cómo lo vamos a calcular? ¿Dónde me dice cómo procedo para hacer ese cálculo? Pues sencillo, me lo dice el mismo enunciado. Dice, calcula el valor de alquiler si este es igual al valor por horas. Tenemos ese valor, sí, al valor por horas que corresponde al número de horas por el 30% de un salario mínimo, ¿sí? Entonces tenemos horas de alquiler, ¿sí? Valor alquiler es el valor de las horas. Entonces, ¿cuánto vale una hora? Dice que corresponde al número de horas por el 30% de un salario mínimo. Entonces, número de horas, o es decir, horas de alquiler, que son estas, ¿sí? Lo tenemos que multiplicar por ¿qué? El 10%, el 30% de un salario mínimo mensual legal vigente. En estos momentos el salario mínimo está en 1.000.000 de pesos, por lo cual sería 1.000.000, 2, 3, por el 30%, como quien dice por 0.3. Y ahí ya encontramos el valor del alquiler. ¿Qué sigue? Calcular el valor de el desgaste. Entonces el valor del desgaste me dice que lo debo calcular de la siguiente forma. Dice el valor de desgaste del carro que es igual al número de kilómetros recorridos por el 0.1% del precio de vehículo. Entonces equivale al número de kilómetros recorridos, que es una de mis entradas, de las entradas del algoritmo. Dice kilómetros recorridos por el 0.1% del precio del vehículo. Yo tengo el precio o valor del vehículo. Sí, mire, es una de nuestras entradas. Acá nos dice que el valor del vehículo por el 0.01%, lo cual me quedaría 0.001%. Luego me dice que debo calcular el impuesto del turismo, ¿sí? Donde el impuesto del turismo, este valor, lo hallo mediante la siguiente operación que me la dice el literal C. Dice el impuesto del turismo equivale al 10% del valor del alquiler. Entonces el valor del alquiler, mire que aquí ya lo tengo calculadito, ya tengo ese valor y lo que hago es sacarle el 10%, por lo cual lo multiplico por 0.1. Muy bien. ¿Qué más falta por calcular? Dice, el algoritmo debe mostrar los valores por cada uno de los conceptos, ajá, y el valor total a pagar. Entonces necesitamos el valor total. Pongámosle aquí, valor total, modifiquemos este nombre para que quede más acertado de acuerdo al enunciado. Valor total. ¿Cómo calculo yo el valor total? Pues dice que
es la suma de cada uno de estos conceptos. Entonces, ¿la suma de qué? Del valor alquiler más el valor del desgaste más el impuesto del turismo. Y listo, ya tenemos nuestro proceso, que en el proceso lo que se hace es hallar el valor del alquiler, hallar el valor del desgaste, hallar el valor del impuesto del turismo y a encontrar el valor total que se calcula a partir de los tres anteriores. ¿Qué prosigue? Hacer el diseño en el pseudocódigo. Entonces, recuerden que tenemos un inicio y un final en todos los algoritmos porque los algoritmos son finitos y esa es una de sus características. Entonces aquí pasamos con la definición de variables. Definición de variables. Luego hacemos lo que es la lectura de entradas, o sea, leer entradas. Después que se leen todas las entradas se hace el proceso. Una vez se hacen todas las operaciones en el proceso, lo que se hace es mostrar la salida. Mostrar salida. Muy bien. ¿Qué prosigue aquí? Definir las variables. ¿Cuáles variables? Las variables tanto de las entradas como las variables de salida. Entonces, tenemos la casualidad de que todas las variables son de tipo real, entonces las podemos definir en una sola línea. Entonces decimos, definir, ¿quién? Las horas de alquiler, los kilómetros recorridos, el valor del vehículo, el valor del alquiler, el valor del desgaste, el impuesto al turismo, y el valor total como tipo real. Muy bien, ya hemos definido todas nuestras variables. ¿Qué procedemos a hacer? Leer las entradas. Entonces decimos escribir, entre comillas, ingrese la cantidad de horas de alquiler. Eso, ¿en dónde lo leemos? Lo leemos en la variable llamada horas alquiler. Ya tenemos nuestra primera entrada. Luego solicitamos la segunda, que son los kilómetros recorridos. Entonces ingrese la cantidad de kilómetros recorridos. Y esto lo leemos en la variable llamada kilómetros recorridos. Muy bien. Leemos nuestra tercera y última entrada. Entonces escribir, ingrese el valor del vehículo. Muy bien. Y este valor lo leemos en la variable llamada valor vehículo. Listo, ya tenemos nuestras tres entradas leídas. Se procede con el proceso. En el proceso, ¿qué sucede? Pues tenemos que hacer las operaciones que encontramos que se debían hacer en el análisis. Entonces copiamos y pegamos. Muy bien, ya tenemos nuestro proceso. Ahora debemos mostrar la salida. ¿En qué consiste mostrar la salida? Pues mostrar todos y cada uno
de los valores que utilizamos o que hallamos. Entonces aquí en mostrar salida decimos escribir el valor del alquiler es, dos puntos, concatenamos la variable que contiene ese valor, que es valor alquiler. Luego, escribir el valor del desgaste es, dos puntos, concatenamos con comita y ponemos la variable valor desgaste, que es la que me contiene ese valor. Luego me dice escribir el valor del impuesto al turismo es de o es, ¿sí? Ponemos acá coma, impuesto turismo. Muy bien. Luego ponemos acá escribir el valor total a pagar es, dos puntos, y mostramos aquella variable que me contiene ese valor, que es la que se llama pues valor total. Muy bien, listo, ya quedó hecho. ¿Qué prosigue? La prueba de escritorio. Entonces en nuestra prueba de escritorio lo que vamos a hacer es insertar una tablita con la cantidad de columnas como tantas variables tengamos, tanto variables de entrada como de salida. Tenemos una, 2, 3, 4, 5, 6, 7 variables, ¿sí? Entonces serían 7 columnas y una adicional para mostrar la salida. Entonces insertar 1, 2, 3, 4, 5. Aquí no, se debe insertar es en este lado. Decimos insertar con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y pues agreguemos aquí una y dos pruebitas de escritorio. Entonces tenemos la primera variable que se llama horas alquiler. La segunda se llama kilómetros recorridos. La otra se llama valor del vehículo. La otra se llama valor de alquiler. Valor del desgaste. El impuesto al turismo. Y tenemos el valor total a pagar. Muy bien. Y acá tendríamos lo que es la salida. Que es lo que vería el usuario cuando ejecute nuestro algoritmo. Muy bien. Vamos a hacer esto más pequeñito. Muy bien, ahí se alcanza a ver. Incrementar un poquito el zoom. Muy bien, perfecto. Entonces vamos a organizar esto, correrlo un poquito más para acá. Para que pueda hacer mis cálculos bien. Muy bien, entonces este es horas de alquiler. Este es kilómetros recorridos. Voy a ponerlo así. Valor vehículo.
para que alcance valor de alquiler. Esto sí lo puedo poner más chiquitico. Kilómetros recorridos también. Y el valor del vehículo también. Aquí este espacio lo reparto entre este. Y acá le voy a dar un poquito a esto. Muy bien. Perfecto. Así quedó. Entonces, en negrilla. Y démosle esto. Bueno, entonces ejecutemos esto manualmente. Dice, inicio, definir las variables, ya las tenemos acá que son nuestros encabezados. Luego dice, leer entradas, ingrese la cantidad de dólares de alquiler. ¿Cuántas horas la alquiló el señor? 10 horitas. ¿Sí? Entonces el señor dijo que alquiló el vehículo 10 horas. Digamos, esto para que no se nos vaya. Exacto. ¿Cuántos kilómetros recorrió? Recorrió 55 kilómetros. ¿Cuánto cuesta el vehículo? El vehículo cuesta 20 millones. ¿Listo? Entonces digamos que cuesta 20 millones. El valor del alquiler. ¿Cómo calculo el valor del alquiler? Entonces las horas que se alquiló, que fue, acá me dice el valor del alquiler, son las horas que se alquilaron ¿por qué? Por el 30% de un salario mínimo legal vigente. Entonces tenemos horas de alquiler que son 10 ¿por qué? Por esto que tengo acá, 1.000.000 por 0.3. ¿Sí? Entonces esto me daría igual a, eso es perfecto, 10 por el 30% de 1.000.000, que serían 300, o sea, 300.000, ¿sí? Tenemos 1.000.000 por el 0.3 me da 300.000 y esto lo multiplico por 10, me da un total de 3 millones de pesos el valor del alquiler. 3 millones, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces, 3 millones es lo que tengo en la variable valor de alquiler. Ahora, el valor del desgaste, ¿cómo lo calculo? Dice la cantidad de kilómetros recorridos, que en este caso son 57, los multiplicamos por el valor del vehículo, que son 20 millones, ¿sí? 20 millones por el 0.1%, que esto me equivale a decir 20 millones por 0.001. Y esto me da un resultado de, vamos a ver, entonces esto sería 20 millones por 0.001, me da 20.000, lo multiplico por 55, me da 1.100.000 pesos. Entonces 1.100.000 pesos. Ahora el impuesto al turismo. ¿Cómo calculo el impuesto al turismo? El impuesto al turismo lo calculamos con el valor del alquiler, que ya sé cuánto es, son 3 millones. Son 3 millones. Y eso lo multiplicamos por el 10%, por 0.1, a lo cual el 10% de 3 millones es, ¿cuánto? ¿Cuánto? Pues 300.000. Entonces esto es igual a 300. Listo, ya tenemos el valor del alquiler. Aquí ya tenemos lo que es el valor del desgaste y el valor del impuesto al turismo. Entonces, ¿cuánto es el valor total? El valor total pues es sumar esos tres valores. Tengo 3 millones, 2, 3, 1, 2, 3. Le voy a sumar 1.100.000 del valor del desgaste. Entonces, 1.100.000. Y a esto le voy a sumar 300.000 de impuesto al turismo. 300.000. ¿Sí? Ya tengo estos valores. Entonces sería 3 millones
más 1.100.000 más 300.000. ¿Sí? Y esto me daría un total de 4.400.000 pesos. Entonces aquí me dice 4.400.000. ¿Listo? Y en la salida, ¿qué se le va a mostrar al usuario? Le va a salir el valor del alquiler es. Entonces le va a salir el valor del alquiler es. ¿Cuánto se fue en alquiler? Se fueron estos 3 millones. Entonces 3 millones. 3 millones. Luego, ¿qué más le va a salir? Al usuario le va a salir el valor del desgaste es. 2 puntos. Entonces le dice el valor del desgaste es. ¿Cuánto es el valor del desgaste? 1.100.000 pesos. Entonces eso es lo que le va a aparecer al usuario. Luego, ¿qué procede? Dice que el valor del impuesto al turismo es, entonces tenemos acá, el valor del impuesto al turismo es, ¿cuánto es? 300.000, entonces tenemos 300. Y por último, le va a salir al usuario el valor total a pagar es, entonces mostramos ese valor. Dice, el valor total a pagar es, ¿quién me lo tiene? Este de acá, que es 4.400.000. Acá tenemos, es 4.400.000. Muy bien. Y ya tenemos nuestra prueba de escritorio. Hagámoslo con otros valores. Entonces, para hacer otra prueba, dice, definición de variables, ya las tenemos, son nuestros encabezados. Vamos a leer las entradas. Ingrese la cantidad de horas de alquiler. Esta vez el vehículo se alquiló por 5 horas. Ingrese la cantidad de kilómetros recorridos. Esta vez recorrieron nada más 10 kilómetros. Luego dice ingrese el valor del vehículo. El vehículo va a costar 50 millones de pesos. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bueno, entonces empezamos. Ya se leyeron todas las entradas. Dice el valor del alquiler. ¿Cómo es? La cantidad de horas que se alquiló por esto de acá. ¿Sí? Entonces tenemos que la cantidad de horas que se alquiló fueron 5, lo vamos a multiplicar por 1.000.000 por el 30%, es decir, el 30% de 1.000.000, por lo cual tenemos acá que serían 300.000 por 5, ¿sí? 300.000 por 5, lo cual me da 1.500.000. Entonces, 1.500.000 es el valor del alquiler. Entonces, esto acá, valor del alquiler. ¿Cómo se calcula el valor del desgaste? El valor del desgaste se calcula con los kilómetros recorridos. Entonces tenemos acá que se recorrieron 10 kilómetros ¿por qué? Por el valor del vehículo por 0.001%. Entonces tenemos esto acá, que es que los kilómetros recorridos que fueron 10 por el valor del vehículo lo reemplazamos por su valor, que son 50 millones. Entonces tenemos 50 millones por 0.01 y esto es igual a, entonces tenemos aquí, tenemos 5 millones por 0.001 y esto lo multiplicamos por 10. O sea que serían 50.000 de valor de desgaste. El valor de desgaste serían 50.000. Bueno, ahora proseguimos con el impuesto al turismo. El impuesto al turismo lo calculamos con el valor del alquiler multiplicándolo por 0.1. Entonces el valor del alquiler en este momento es de 1.500.000
Y esto lo multiplicamos por, me dice acá, el 0.1, que es el impuesto al turismo, por 0.1, que es el 10%, lo cual el 10% de 1.500.000 es 150.000. Sí, muy bien. Entonces, 1.500.000 por el 10% me da 150. Muy bien, perfecto. Ahora, ¿qué sigue? Tenemos que hallar el valor a pagar. El valor total a pagar. ¿Cómo lo hago? Pues aquí me dice que sume alquiler más valor del gaste más el impuesto al turismo. Entonces sería el valor del alquiler. Esto. Más, más que el valor del desgaste, que son 50.000. ¿Sí? Más 150.000 de qué? Del impuesto al turismo. Y esto me da el gran total. Entonces tenemos acá, tenemos 1.500.000 más 50.000 más 150.000. Y eso me da 1.700.000, que es el valor total que debe pagar nuestro usuario que arrendó el vehículo, 1.700.000. ¿Sí? Entonces aquí me saldría en la salida el valor del alquiler es, entonces, bien, y le salió al señor usuario esto. El valor del alquiler es, ¿cuánto es? 1.500.000. Acá, 1.500.000. Luego me dice el valor del desgaste es, acá, el valor del desgaste es, ¿cuánto es? 50.000. Ese es el valor del desgaste. Luego me dice el impuesto, el valor del impuesto al turismo es, el valor del impuesto al turismo es 150.000. Y luego me dice que el valor total a pagar es de, el valor total a pagar es de 1.700.000, que ese es el valor que contiene esta variable llamada valor total. Entonces, listo. ¿Qué procede ahora? Transcribir nuestro diseño a PSINT. Listo, entonces vamos a hacer acá. Muy bien. Listo, tenemos PSINT. Ahora, bueno, venimos acá. Entonces acá, alquilar auto. Entonces pongámosle acá, valor alquiler auto. O calcular alquiler auto. Es un nombre mucho más acertado. Recuerden que los nombres deben ser lo más acertados y dicientes de lo que hacen. Entonces, calcular alquiler del auto. ¿Listo? ¿Qué procedemos a hacer? Pues a transcribir esto. Le decimos definición de variables. ¿Qué variables vamos a definir? Pues todas estas que están acá. Y coincidencialmente, todas estas variables son de tipo real, por lo cual las podemos definir en la misma línea. Entonces decimos aquí, definir qué, horas alquiler, kilómetros recorridos,
el valor del vehículo, el valor del alquiler, el valor del desgaste, el impuesto al turismo, el impuesto al turismo y el valor total a pagar. Valor total, estos se definen como reales todos. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? Pues leer las entradas. Vamos a leer las entradas. Ponemos acá. Leer entradas. ¿Cuáles entradas? Pues las que me dice ahí. Entonces, escribir. Ingrese la cantidad de horas de alquiler. Vamos a copiar esto de acá. Entonces dice, por lo que es muy dispendioso. Ingrese la cantidad de horas de alquiler. Aquí le decimos leer. ¿Dónde? En horas de alquiler. ¿Sí? Luego decimos escribir. ¿Escribir qué? Ingrese la cantidad de kilómetros recorridos. Ingrese la cantidad de kilómetros recorridos. La leemos en la variable kilómetros recorridos. Luego hay que leer la tercera y última entrada, que es escribir. Ingrese el valor del vehículo. Muy bien, y esto lo leemos en la variable valor vehículo. Muy bien. ¿Qué sigue? El proceso. ¿Cuál proceso? Ya lo definimos. Proceso que me dice que el valor del alquiler, pues dice valor alquiler, lo calculo multiplicando las horas del alquiler por el 10%, el 30% de un salario mínimo que son 1.000.000 de pesos. 1, 2, 3 por 0.3. Ahora le dice que el valor del desgaste se calcula con la cantidad de kilómetros recorridos multiplicándolos por el 0.001 del valor del vehículo. Entonces tenemos el valor del vehículo. Sí, entonces organizamos más bonito esto. El valor del vehículo por 0.001. ¿Sí? Luego me dice que el impuesto al turismo se calcula con el valor del alquiler y a este valor le sacamos el 10%. Y luego me dice que el valor total se calcula sumando el valor del alquiler más el valor del desgaste más el impuesto al turismo. Muy bien. Luego, ¿qué dice? Que debemos mostrar la salida. Para eso utilizamos escribir. Entonces acá mostrar. Recuerden que esto va en paréntesis mostrar salida. Decimos escribir. Acá el valor del alquiler es los puntos. Concatenamos la variable que contiene eso, que es valor alquiler. Luego le decimos escribir. Acá el valor del desgaste es dos puntos. Acá concatenamos valor valor desgaste. Luego proseguimos con escribir el valor del impuesto al turismo. Valor del impuesto al turismo
es dos puntos y concatenamos la variable llamada impuesto turismo. Y por último le decimos escribir el valor total a pagar es dos puntos y la variable que me contiene eso es valor total. Y listo, ya transcribimos todo. Ahora pasemos a hacer la ejecución de esto. Acá y dice ingrese la cantidad de horas de alquiler. Entonces vamos a mostrar esa pantallita. A ver, que se me hizo la pantallita. Acá la tengo, ya la salida. Muy bien, esa es. Entonces tenemos el golpe, tenemos esto. Voy a incrementar el zoom. Nos dice ingrese la cantidad de horas. Sí, la cantidad de horas de alquiler. Entonces para eso, bueno, esto por acá un poquito. Esto lo corro más para acá. Y pasemos a ejecutar esto. Quito de menos zoom. Listo, acá. Muy bien. Perfecto. Dice, ingrese la cantidad de horas de alquiler. Para este caso son 10. Ingrese la cantidad de kilómetros recorridos. Fueron 55. Ingrese el valor del vehículo. Dice que son 20 millones. Entonces tenemos 20. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Entonces me tiene que decir, en el momento que le dé Enter, el valor del alquiler es de 3 millones. El valor del desgaste es de 1.100.000. El impuesto al turismo es de 300.000 y el valor total a pagar es 4.400.000. Vamos a ver qué valores nos arroja. Efectivamente nos dice el valor del alquiler es 300.000, el valor del desgaste es 1.100.000, el valor del impuesto al turismo es de 300.000 y el valor total a pagar es de 400.000. Ahora probémoslo con los siguientes valores, que son 5, cantidad de horas 5, kilómetros recorridos 10, el valor del vehículo, esta vez el vehículo cuesta 50 millones, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y me dice que, según lo que tenemos acá, el valor del alquiler es de 1.500.000, ajá. El valor del desgaste es de 500.000 pesos. Aquí se nos fue, nos quedó faltando, ¿sí? Porque no son 5 millones, sino 50. Entonces, el valor del desgaste es de 500.000 pesos. El valor del impuesto al turismo es de 150.000. Muy bien. El valor total a pagar es de, aquí corregimos, y dice que es de 2.150.000. Tenemos 2.150.000. Igualmente acá sería 2.150.000. Muy bien, listo. Ya corregimos. Miren que la prueba de escritorio y el ejecutar nuestro algoritmo nos sirve para verificar muchas cosas, ¿sí? Y el diseño nos quedó bien. Nos quedó tan bien que nos equivocamos, o me equivoqué, en los cálculos, ¿sí? En los cálculos, al ingresar números erróneos en la calculadora. Pero al final de todo, el diseño nos quedó bien hecho y al ejecutarlo nos sirvió para corregir unas cositas en la prueba de escritorio misma. Bueno, muchachos, espero que les haya gustado. Si les fue de su agrado, denle un me gusta, suscríbanse al canal para que les lleguen los correos o las notificaciones cada vez que se suba la solución a un nuevo algoritmo. Si tienen dudas,
déjenlas en los comentarios que con gusto serán aclaradas y respondidas. Entonces, hasta la próxima.